Ya, entonces el Nuevo Testamento, ya hemos visto en la clase anterior el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver qué es lo que contiene el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Entonces, los primeros creyentes, o sea, no tenían una Biblia, no tenían otra Biblia que la Biblia, los libros sagrados del judaísmo, ¿no? Solamente tenían esos libros como luz de fe, digamos, de los sagrados, ¿no? Prácticamente una Biblia de judíos, ¿no? Entonces, esta fe no tenía, digamos, todo lo que había ocurrido, testimonios de la prédica de Jesucristo, no había. Solamente había transmisión tipo oral, o sea que ¿no? La gente transmitía en forma oral todo los mensajes cristianos. Eh, entonces, de ahí ya, por ejemplo, el apóstol San Pablo redactó varias cartas y pudo así mantenerse en contacto con otras comunidades fundadas por él. Entonces, como iban ya, digamos, muriendo personajes que habían conocido a Jesucristo, entonces se hizo urgente recoger por escrito esos mensajes. Es así como van apareciendo los primeros textos que con el tiempo serían reconocidos como inspirados por Dios, ¿no? Entonces, los libros que componen el Nuevo Testamento se escribieron entre los años 50 y 100 después de Cristo aproximadamente. Con la muerte del apóstol San Juan se cerró la revelación pública y no ya aparece otro libro canónico. Entonces, es un poco el origen del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es el Nuevo Testamento o la Nueva Alianza? Es parte de la Biblia, donde se encuentra el anuncio de la persona de Cristo. Su mensaje central es el mismo Hijo de Dios que vino para establecer la alianza definitiva entre Dios y los hombres. Entonces, siendo él Dios y hombre, el mismo Jesús, siendo Dios y hombre, el mismo Jesús expresa esa total alianza, ¿no? Entonces él muestra que Dios es Padre para todos los hombres y cómo los hombres deben vivir para ser hijos de Dios. Entonces el Nuevo Testamento indica la nueva y definitiva etapa de la historia de la salvación realizada por Jesucristo. Ya. Entonces, desde fines del siglo II se entiende por Nuevo Testamento la colección de libros inspirados por Dios que la Iglesia ha recibido en el canon de las Escrituras Sagradas. ¿Cómo están compuestos estos libros? Entonces, está compuesto por 27 libros, algunos muy breves. Los escritos del Nuevo Testamento están dirigidos en principio a comunidades concretas, con muchas temáticas particulares, ¿no? Que se refieren a necesidades de fieles a quienes se dirigen en esos lugares, ¿no? Ya, entonces, en primer momento, todos los libros no son conocidos desde el primer momento en todas las iglesias, sino cada uno en las iglesias a las que se dirigía de modo peculiar. Pero ya se conocía, digamos, que había noticias de intercambio de esos escritos de unos lugares a otros. Por ejemplo, al final, la carta a los colosenses, San Pablo,
le dice que cuando la hayan leído, la pasen a los de la Odisea, y a su vez que ellos lean la que les dejan los de esta ciudad vecina, ¿no? Es así como iban a hacerse esos, se iba propagando toda la fe católica. Así es, ¿no? De este modo, todos estos escritos fueron así pasando de lugar a lugar. Por ejemplo, cuando San Pedro, entre los años 66, 67, habla de todas las cartas del hermano Pablo, parece dar por respuesta a la existencia de una colección de cartas de San Pablo. Entonces veamos algunos libros. Los libros más importantes, por ejemplo, son los evangelios. En el conjunto del Nuevo Testamento tenemos los 4 evangelios, según Mateo, según Marcos, Lucas y Juan. Los evangelios, ¿por qué es principalmente? Porque son 4 formas del anuncio de Cristo, ¿no? Escritas en el ambiente de comunidades diferentes. Es como que ellos mismos han estado presentes y ellos mismos han revelado, ¿no? Exactamente qué es lo que ocurrió en esos momentos. Entonces, son escritos en el ambiente de comunidades diferentes. Entonces, Jesús, él no dejó nada escrito personal. Solo lo que se recuerda, lo que dejó es solamente sus palabras y las obras que quedaron entre las personas. Y estas personas, ¿no? Ya saben, como una tradición, fueron los que también propagaron o hicieron público todos los milagros, por ejemplo, de Jesús. Entonces ese recuerdo que es difundido de boca en boca, fue tomando forma dentro de las primeras comunidades, ¿no? Por ejemplo, ocurrían celebraciones culturales, catequesis a los recién bautizados, o sea, preparación para que se les bautice. Entonces, estos 4 discípulos recopilaron hechos y dichos y hechos del Señor en base a lo que ellos redactaron sus respectivos evangelios. Los 3 primeros, el del apóstol Mateo, el de Marcos, intérprete de San Pedro, y el de Lucas, compañero de viaje de San Pablo. Sigue un esquema más o menos semejante y tienen muchas coincidencias entre sí. Es como que los 4 han estado ahí presentes, entonces, si ustedes leen los 3 primeros, tienen similitud. O sea, a veces lo que relata uno, lo relata el otro, casi iguales, casi idénticos. En cambio, el cuarto, que se le atribuye al apóstol Juan, difiere de los otros, tanto por su forma, por su contenido. Entonces, los 3 primeros se parecen. No es como que los 3 han visto lo mismo, los 3 han escrito casi igual, ¿no? En cambio, el cuarto es diferente. El cuarto de San Juan, ¿no? Lo hace de otra forma. Sin embargo, los 4 evangelios no son en el fondo más que un solo evangelio, es decir, es una sola buena noticia. Ese es el significado de evangelio, la más buena y la más noticia. La buena noticia de Jesús expresada según cada uno de los que le escribieron, ¿no? Y entonces, así. Entonces, por ejemplo, el catecismo, ¿no?, de la Iglesia Católica dice que los evangelios son el corazón de todas las escrituras por ser el testimonio principal de la vida y la doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. Luego sigue, los otros libros son los Hechos de los Apóstoles. No, luego sigue el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuyo autor también es Lucas. Es como la segunda parte del Evangelio de San Lucas. Muestra cómo el anuncio de Jesús y la formación de las comunidades cristianas se expandió, llegando hasta Roma, centro del mundo de aquella época.
¿no? Entonces, allí se ve el sentido, ¿no? Cuando se dice que por ejemplo, siempre hemos dicho que los apóstoles fueron los que propagaron, ¿no?, la fe católica. Ahí se ve, por ejemplo, la misión cristiana que llegó al propio corazón de Roma, ¿no?, a llevar la nueva del Evangelio a todos los hombres para que puedan tener mayor conocimiento de Jesús y pertenecer al pueblo de Dios. Luego vienen las cartas o epístolas. El grupo mayor está construido por las cartas apostólicas, de los cuales los más numerosos son las cartas de San Pablo, una a los romanos, dos a los corintios, una a los gálatas, una a los efesios, una a los filipenses, una a las colosenses, dos a los tesalonicenses, ¿no? Y así tenemos a varios sitios. Entonces el llamado Corpus Paulinum termina con la carta a los hebreos, escrito en el ámbito de influencia de Pablo. Y siguen más cartas, ¿no? Entonces esta parte son las cartas o epístolas. Luego, el último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis de San Juan. Entonces, con relación a estos evangelios, se expresa en la Constitución Virgum. Dice, todos saben que entre los escritos del Nuevo Testamento sobresalen los evangelios. Repito, entonces, todos los libros principales son los evangelios. Por ser, ¿qué cosa? El testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne en nuestro Salvador. O sea, toda la historia, todos los milagros, todo lo que hizo Jesús. Ya, entonces todo lo que la iglesia siempre y en todas partes ha mantenido y mantiene que los cuatro evangelios son de origen apostólicos, pues lo que los apóstoles, ahí viene su nombre apostólico, porque lo que los apóstoles predicaron por mandato de Jesucristo, después ellos mismos con otros de su generación lo escribieron por inspiración del Espíritu Santo y no los entregaron como fundamento de la fe, ¿no? Así es. Luego, historiosidad de los cuatro evangelios. La Constitución Conciliar pone de relieve de modo especial la historicidad de los cuatro evangelios. O sea, digamos, lo que les menciono acá en esta y en otras partes ya son, digamos, cómo la iglesia en la actualidad prueba, ¿no? Porque ustedes pueden decir cómo, puede haber dudas, ¿no? ¿Cómo es que ellos escribieron? ¿Cómo es que, no? ¿Qué ha pasado ahí? Entonces hay concilios o dentro de la iglesia que estudian y dan a conocer todas estas dudas, ¿no? Por ejemplo, acá en esta parte viene a ser la parte histórica. Ustedes saben que todo se prueba históricamente, ¿no? ¿Cómo es que se sabía, ¿no? Entonces dice que la iglesia afirma su historicidad sin dudar, ya manteniendo con constancia que los cuatro evangelios transmiten fielmente lo que Jesús, el Hijo de Dios, viviendo con los hombres, hizo y enseñó realmente para la eterna salvación de los mismos. Si se trata del modo como nacieron los cuatro evangelios, la Constitución Conciliar los vincula ante todo con la enseñanza apostólica que comenzó con la venida del Espíritu Santo el día del Pentecostés, ¿no? Entonces acá relatas, o ustedes pueden leer, ¿no? Es la parte histórica, eso es cómo es que no, esos acontecimientos están constituidos primero por la resurrección del Señor y la venida del Espíritu Santo, ¿no? Todo esto es, digamos, la parte histórica, la parte de probanza de la historicidad de los evangelios, ¿no? O del Nuevo Testamento. A formación de los evangelios. En la formación de los evangelios se puede distinguir tres etapas: la vida y enseñanza de Jesús,
La Iglesia mantiene firmemente que los 4 evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos hasta el día que fue levantado al cielo. Entonces acá están afirmando, ¿no? En base a la historicidad. Entonces en la historicidad, por ejemplo, los estudios de historia comienzan a revisar, por ejemplo, los idiomas, comienzan a, ¿no? Por ejemplo, si en la Biblia se habla de cierta vestimenta, todo eso lo investigan, ¿no? A ver si coincide con lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Entonces, estas instituciones religiosas son las que hacen esos estudios. Luego viene la tradición oral. Los apóstoles ciertamente después de la ascensión del Señor predicaron a sus oyentes lo que él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia desde que ellos gozaban amaestrados por los acontecimientos gloriosos del Cristo y por la luz del Espíritu Santo. Entonces esto es la tradición oral, ¿no? Como es sabido en la primera parte, no es que los apóstoles ya cuando estaban con Cristo, ellos escribían, ¿no? Ellos han escrito después que Cristo ya había muerto, ¿no? Ya habían crucificado, ¿no? Pero entonces ellos justamente fueron los que empezaron con esa tradición oral, ¿no? Ellos predicaron a sus oyentes todo lo que él había dicho y obrado. Los evangelios escritos, los autores sagrados escribieron las 4 evangelios, escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la condición de las iglesias. Entonces, acá, solamente fueron los autores, ¿no? Escogieron los 4 evangelios, 4 evangelios, 4 evangelios, los 4 evangelios conservando por fin la proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús, ¿no? Eso es lo que dice. Ya, ahora veamos los restantes libros del Nuevo Testamento. Dice, en cuanto a los restantes libros del Nuevo Testamento, la Constitución Conciliar del Verbum se pronuncia del modo siguiente. Estos libros, según el sabio plan de Dios, confirman la realidad de Cristo, van explicando su doctrina auténtica, proclaman la fuerza salvadora de la obra divina de Cristo, cuentan los comienzos y la difusión maravillosa de la Iglesia, predicen su consumación gloriosa. Se trata de una breve y sintética presentación de contenido de estos libros, escritos probablemente durante la segunda mitad del siglo I. Entonces, lo que más importa, por tanto, es la presencia del Señor Jesús y de su Espíritu en los autores del Nuevo Testamento, que son, por lo mismo, medios a través de los cuales Dios nos introduce en la novedad revelada. El Señor Jesús asistió a sus apóstoles como lo había prometido. Y les envió el Espíritu Santo que los fuera introduciendo en la plenitud de la verdad. Los libros del Nuevo Testamento nos introducen precisamente en el camino que lleva a la plenitud de la verdad de la divina revelación. Entonces ustedes, en el Nuevo Testamento,
relata todo lo que ocurre desde el nacimiento de Jesús hacia adelante, ¿no? Todo ahí van a leer, ¿no? Hay partes, por ejemplo, si ustedes leen solamente esta parte del nacimiento, hasta que Jesús tiene aproximadamente 12 años, y luego de los 12 años ya no se conoce más de Jesús, recién hasta que él cumple 30 años. O sea, en la edad de 30 años, nuevamente viene la prédica de Jesús, ¿no? O sea, todo lo que nosotros conocemos, ¿no? Todas sus enseñanzas a través de las parábolas, sus milagros ocurren recién a partir de los 30 años. Solamente se conoce extractos de su vida de Jesús hasta los 12 años. Ustedes si leen la Biblia no van a encontrar algo que él haya realizado cuando tenía 15, 20, 22 años. Hay 18 años que no se sabe qué cosa ocurrió. Solamente hay tesis o hay, ¿no? Por ahí también que a veces un poco que digamos, las personas que no están de acuerdo con la Biblia, por ahí que atacan, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se relata toda esa parte de la historia de Jesús? ¿Qué cosa hizo Jesús entre los 12 y 30 años? ¿No? Ahí es un poco la incógnita. Ustedes quieren más información, pueden leer, ¿no? Buscar. ¿Qué pasó entre los 12 y 30 años? ¿Qué cosa hizo Jesús? ¿Dónde estuvo? ¿Qué pasó? ¿No? Es así, ¿no? Entonces, ustedes ya, como he sabido, ya tienen que hacer resumen de la clase, presentarme. Y de acá he escogido 4 o 5 preguntas de este grupo, de acá, que ya he subido su tarea, ahí la pueden ver, ¿no? Pueden ver. Entonces, eso es todo de la clase de hoy, ¿no? La clase está bien explicada, está, ¿no? Ustedes un poco más conocer, a veces en los primeros años de este curso nos dicen, ¿no? Cuáles son los libros, qué cosas son, pero no sabemos un poco la historia, ¿no? Cómo es que se fue formando, cómo fue que se fue juntando, ¿no? Los 2 Nuevos Testamentos, ¿no? Y cómo se relacionan. ¿Cómo se relacionan? Lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Si ustedes lo revisan, ahí está cómo es que se relacionan los dos, ¿no? En el Antiguo Testamento se habla siempre de un rey que va a venir, ¿no? Entonces, ahí es que se unen los 2 testamentos, ¿no? Entonces, el Salvador, el rey que llegó, fue Jesús. Por eso que ya en la Biblia católica se juntan los dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, con esos nombres. Listo. Y entonces, ¿sería alguna pregunta? Listo. Entonces, el día de hoy tienen sus prácticas. No se olviden, la semana pasada no hicieron, varios no han hecho prácticas. O sea, por la actividad del Día del Padre, eso no tiene nada que ver, lo podían haber hecho en la tarde. Varios no han hecho sus prácticas. Les voy a abrir las prácticas. Bueno, religión no hubo, recién va a haber ahora, pero de RM, voy a abrir la práctica de RM y de la otra práctica de biología de la semana pasada y la de ahora, ya, para que lo puedan realizar. La de ahora está bien. Sí, hoy día tienen que hacer. Hoy día tienen que dar RM y tienen que dar biología y religión, que correspondía la semana antepasada, porque la semana pasada, por el Día del Padre, recuerden, no hubo clase. Ya, entonces esta clase ya, la práctica de esta clase va a ir para otra semana, ¿no? Ya así, de semana a semana son las prácticas. ¿Qué más? Entonces, RM sí es biología, es de la semana del día lunes que hemos trabajado.
Y voy a abrir de las 2 semanas, de la semana anterior voy a abrir. Todavía no la he abierto, más tardecito lo voy a abrir, pero la de ahora sí está abierta, ¿ya? Si me da tiempito entre los tiempos que tengo, lo abro, ¿ya? Para que ustedes los puedan... Cualquier duda que a veces ustedes entran y a veces no pueden abrir, me avisan, porque a veces a veces la hora, pongo la hora 11:23:59, pongo un cerito más, no pueden abrirlo ustedes, a pesar que la práctica está hecha ahí. Pero si ustedes se quedan callados, no dicen nada, no avisan, entonces yo como sé que lo están haciendo, no, yo recién reviso al día siguiente o en la noche, si es que han hecho sus prácticas, antes no reviso. Por eso cualquier inconveniente, ustedes tienen que avisar al profesor, pasa esto, pasa el otro, ya les puedo hacer, ¿no? Listo, entonces, hasta acá la clase de curso y nos vemos el día lunes. Ya, nos vemos.